y 3. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, aquí estamos con otra clase para nuestros grupos familiares. Una vez más, también esperando que usted esté teniendo muy buen tiempo en su grupo familiar, gozándose. Espero que haya disfrutado de la oración, la dinámica, y vamos ahora a concentrarnos en la palabra del Señor. Cambios que producen crecimiento en la vida espiritual. Esta es la clase número 5 con este mismo tema. Y el tema se llama Señor, necesito crecer. Y creo que ese es un clamor dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, cuando vemos las adversidades, las dificultades y vemos que necesitamos crecer. Y necesitamos crecer. A ver, repita conmigo, necesito crecer. La Escritura nos habla en Efesios capítulo 4 y el versículo 15, y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es tiempo de crecer en Cristo. Una vez más, es tiempo de crecer en Cristo. Vamos a hablar del crecimiento, pero no de crecimiento físico, ni de crecimiento económico tampoco, ni de crecimiento académico, sino el crecimiento principal de todo cristiano. Porque nos podemos envolver en este mundo humanista, en esta sociedad, y los crecimientos que nos quieren decir, el crecimiento físico. Y no es malo ir al gimnasio, pero cuando el gimnasio te está robando el tiempo para venir a servir al Señor, eso sí es malo. De crecimiento económico, Dios es el que te va a hacer crecer económicamente. A veces buscamos, pero sin el Señor no podemos. Crecimiento académico es muy bueno, pero sin el Señor tampoco vamos a lograr mucho. El crecimiento principal de todo cristiano es el crecimiento espiritual. Primer blanco, espiritual. Hablando de crecimiento natural, los seres humanos tenemos un ciclo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Siguiente blanco, morimos. La Biblia habla, todos vamos a morir. Está establecido que el hombre muera. Está establecido. Muera, nazca una sola vez y muera. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Nacemos cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos entonces que empezar a crecer. Luego reproducirnos en otro por medio del evangelismo. Pero la diferencia es que no morimos, sino que pasamos a una mejor vida. Lo que la Biblia le llama la vida eterna. Siguiente blanco, eterna. Muchos, lastimosamente, se han quedado estancados. Siguiente blanco, estancados. Y se han quedado estancados porque han nacido, son cristianos, son hijos de Dios, pero no han avanzado ni han crecido. Son niños espirituales. Y esta no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios desea que crezcamos espiritualmente para que nos demos cuenta lo que Dios nos ha concedido. Al crecer vamos a aprender, vamos a conocer quién es Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios piensa, cómo Dios hace las cosas. Eso tenemos que aprendernos. Nosotros somos los que tenemos que ajustar, amoldar o ser como Cristo. Cristo no tiene que ser como nosotros. Y ese es un error grande que muchos cometen porque en vez de crecer en Cristo, ellos esperan que Cristo cumpla sus caprichos, Cristo haga lo que ellos quieren, Cristo piense como ellos piensan, Cristo se mueve como ellos se mueven. Y no es así. Él es Dios. Él es soberano, Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros no somos dueños ni del aire que respiramos. Necesitamos del Señor. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 4, del versículo 14 al 15, y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, por eso hay que crecer. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Podemos decir entonces que el crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Cristo. Siguiente blanco, como Cristo.
Ese es el crecimiento espiritual. Yo necesito volverme como Cristo. Cristo no se va a volver como yo. Eso tengo que entenderlo. Y eso es crecimiento. Cuando llegamos a crecer nos damos cuenta, yo soy el que necesito cambiar. Dios no va a cambiar. La Biblia dice, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo. Por eso tenemos que conocerlos. Una cosa que Dios no cambia es su amor por nosotros. Es su amor por ti. Por eso Dios está esperando que crezcamos, nos conformemos a su imagen, donde Él puede bendecirnos, nos acerquemos a Él, donde Él puede cuidarnos, protegernos. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, mi hermano. Por eso tenemos nosotros todos que hacernos esta pregunta. ¿Estamos creciendo en nuestra vida? ¿Somos más sabios? ¿Somos más agradables, siguiente blanco, agradables a nuestro Dios y a nuestro prójimo? Porque la Biblia nos habla y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo, similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la pregunta es, ¿somos más sabios, somos más agradables a nuestro Dios y a nuestro prójimo? Esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué es importante como cristiano que crezcamos espiritualmente? Veamos lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Un cristiano sin crecimiento sigue estancado en su pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir, tenemos que soltarla, despojarnos de ese hombre viejo que está dañado, dice la Biblia, y está viciado conforme al mundo. No podemos, nacimos de nuevo, nacimos en el mundo sobrenatural, nacimos en el reino del Señor, ya no somos del mundo. Cristo dijo, no son del mundo, como tu Padre y yo, dijo, no somos del mundo. Somos del Señor, somos del cielo, somos del reino de Dios. Entonces, no podemos vivir en lo que es aceptable o aceptado socialmente. No podemos vivir en lo que la sociedad acepta. No podemos vivir conforme a lo que es socialmente aceptable, en lo que la sociedad aprueba. No nos olvidemos que nuestro parámetro no es la sociedad, sino Cristo. No es lo que dice la sociedad, no es lo que acepta la sociedad, sino lo que Cristo dice en su palabra. Porque ese es nuestro gobierno y esa es nuestra manera de vivir. Dentro de nuestro interior, siguiente blanco, interior, hay un clamor que está diciendo, Señor, necesito cambiar. Pero esa voz es interna. No sale, pero debiera de salir. En un momento nos estamos solos, clamemos al Señor, digamos, Señor, necesito cambiar. Necesito ser más como tú. Nuestra conciencia nos habla de cambios. Y yo sé que usted, al estar viendo este video, oyendo esta clase, Dios está hablando, está tratando contigo. Y estás sintiendo el deseo de cambiar. Y hay algo dentro de ti que te dice tu conciencia, necesitas cambiar. Necesitamos cambiar. Y vamos a cambiar en el nombre del Señor. Reconozcamos que podemos ser mejores. Y lo sabemos. Siguiente blanco, mejores. Y lo sabemos. Sabemos que podemos ser mejores. Mejores cristianos de lo que hoy somos. Podemos ser mejores cristianos de lo que hoy somos y lo sabemos. Podemos hacer más por el Señor que lo que hoy estamos haciendo. Mire, podemos leer, siguiente blanco, leer más la palabra. Podemos leer más la palabra.
Podemos orar, siguiente blanco, orar. Podemos orar más. Podemos servir más. Siguiente blanco, servir. Podemos acercarnos más al Señor. Siguiente blanco, acercarnos. Esto es lo que nos da crecimiento. No seamos conformistas con nuestra relación con el Señor, hermanos. No nos conformemos. Dios tiene más para nosotros. La Biblia nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas sobrenaturales que encontraremos en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual, donde debemos estarnos ejercitando para poder recibir y ver estas cosas que Dios tiene para con nosotros. No podemos estar en un culto a la semana. Nunca podremos crecer. Nunca. Siguiente blanco. Nunca podremos crecer así. Para crecer no hay fórmulas mágicas. Siguiente blanco. Mágicas. No hay atajos para crecer espiritualmente. Se requiere esfuerzo. Requiere tener un deseo de conocer más a Dios. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amados, hay que tener hambre de Dios. Hay que tener sed de Dios. El salmista decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es lo que Dios satisface cuando tenemos hambre. Si no tenemos hambre, entonces no vamos a comer. El que no tiene hambre, te pueden servir el mejor steak del mundo y no te lo vas a comer porque no tienes hambre. Pero el que tiene hambre, se va a comer lo que le pongan enfrente. La palabra del Señor nos da un crecimiento y ese clamor, siguiente blanco, clamor está en nosotros. Podemos crecer. 7 hábitos para crecer en el Señor. Veamos rapidito. 7 hábitos para crecer en el Señor. Para poder crecer necesitamos comer. Una persona que no come no puede crecer. No va a crecer. Están malnutrido físicamente y espiritualmente. El que no se está alimentando de la palabra del Señor está débil. Una persona débil, cualquier viento lo tumba. Cualquier enfermedad lo va a tumbar. Una persona débil no puede muchas cosas, no soporta muchas cosas, no soporta tentaciones, no soporta críticas, no soporta nada, porque necesita comer. Y lo que necesitamos comer es la Biblia, la palabra del Señor. Señor dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Necesitamos el alimento para crecer. No podemos crecer sin alimento. Siguiente es, para poder crecer necesitamos respirar. Siguiente blanco, respirar. Y lo que nos hace respirar espiritualmente es la oración. Es la oración. No podemos mantener sin respirar nuestro cuerpo. Nos vamos a morir. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Tenemos que estar respirando, oxigenando nuestra vida espiritual. Número 3, para poder crecer necesitamos una buena higiene espiritual. Siguiente blanco, higiene espiritual. Y eso se consigue con la confesión de los pecados. La Biblia dice, si alguno dice que no ha pecado, estamos haciendo a Dios un mentiroso. Dios dice que todos hemos pecado. Pero 1 Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Higiénicamente vamos a estar limpios. Número 4, para crecer necesitamos una buena familia espiritual. Una buena familia, siguiente blanco, familia espiritual. Dios nos habla que no descuidemos la familia del Señor. Son hijos de Dios como tú y yo, ni son nuestros hermanos. No podemos descuidar la comunión con los hermanos.
Salmo 133 dice, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, nos estamos quitando ese privilegio de lo delicioso que es, lo delicioso de Dios, lo sobrenatural de Dios, lo bello de Dios, lo bueno de Dios. Dice, es habitar los hermanos juntos en armonía. Para poder crecer necesitamos ejercicio. Siguiente blanco, ejercicio. Y eso se lleva con servicio, sirviendo. Necesitamos ejercitándonos, sirviendo. Al servir, nos volvemos obedientes, nos volvemos humildes. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Juan 12:26 dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios honra a los que le honran con servicio. Necesitamos crecer en esta área. Número 6, para crecer necesitamos protección. Siguiente blanco, protección. ¿Por qué? Por la causa de la tentación. Necesitamos la protección del Señor. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos esa protección y por eso necesitamos velar. Y necesitamos orar, y necesitamos clamar al Señor por su ayuda. El pecado es sobrenatural, hermano. Por eso necesitamos una fuerza sobrenatural para vencer. Por eso no podíamos deshacernos del pecado, ni limpiarnos del pecado. Tuvo que ser el poder sobrenatural de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Para poder crecer necesitamos dar. Siguiente blanco, dar. Y eso es administrar lo que Dios nos da. Necesitamos dar. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Necesitas amor? Da amor. ¿Necesitas gozo? Da gozo. Da gozo. ¿Qué necesitas? Dalo. Dad y se te hará dado a ti. Necesitas que alguien te llame, nadie te habla por teléfono, empieza a llamar a alguien por teléfono y ellos te van a llamar. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Financieramente, dad y se os dará. En Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Hábitos para crecer en el Señor. Hábitos para crecer en el Señor. Como en lo natural, un niño nace, pero necesita él empezar a comer. Sigue creciendo. Necesita conocimiento. Tiene que ir a la escuela. Sin ir a la escuela no va a crecer. Necesitamos nosotros crecer en el Señor, estudiar. Necesitamos nosotros prepararnos. Necesitamos aprender cómo agradar a nuestro Dios, cómo alabarlo, cómo bendecirlo, cómo piensa Dios, cómo es Dios. Y Dios quiere enseñarte a ti cómo es Él, acercarse a ti, tener comunión contigo, bendecirte y cuidarte como su hijo. Adelante, hermanos. Vamos a crecer en el nombre del Señor. Es más, ya estamos creciendo. Adelante. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor su ayuda para un crecimiento y ser más como Cristo. Cierre sus ojos, incline su rostro y repita conmigo: Señor Jesús, gracias por hablarme. Gracias por enseñarme tus planes, por tu palabra, que es más dulce que la miel. Señor, yo deseo crecer. Dentro de mí hay ese clamor. Mi conciencia me dice, necesito crecer. Necesito de ti, Señor. Ayúdame. Te lo pido, Señor. Te lo pido desde lo más profundo de mi corazón. Y te doy gracias. Gracias por darme ese crecimiento día tras día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Adelante, vamos creciendo en el nombre del Señor. Nos vemos la semana que entra en otra clase de nuestros grupos familiares. Dios les bendiga.
Jesús, la